Muy buenas tardes. A nombre de la Fundación Casa de Poesía y Cultura Luis Carlos López y del Club de Lectura de Ábaco, les doy la bienvenida a este conversatorio entre el periodista Daniel Samper Pizano y el poeta Rómulo Bustos Aguirre, con motivo de un aniversario más de la muerte del poeta cartagenero Luis Carlos El Tuerto López. Antes de empezar el conversatorio y de presentarles a nuestros invitados, quiero dejarlos en compañía de Haroldo Rodríguez Osorio, miembro fundador y presidente de la Fundación Casa de Poesía y Cultura Luis Carlos López, quien tiene unas palabras de bienvenida. Bienvenido, Haroldo. Gracias, Iliana, gracias, Daniel, gracias, Rómulo. Y es un honor para mí. Desde siempre quise unir a Daniel y a Juan Gosaín, que hoy le vamos a rendir homenaje. Pero sí tengo una bonita grabación en el High Festival. Si te acuerdas que estábamos en pleno evento y se cayó una lámpara en lo que es la capilla del Santa Clara. Entonces son anécdotas. Yo tengo ese archivo inédito guardado para la posteridad. Pero todo comienza, Daniel y Rómulo, en el 90, cuando yo regreso de mi periplo por Europa y me encanté con Raúl Gómez Hattin, con Álvaro Restrepo. Llegaba un momento de la ciudad cultural, un renacimiento. Ahí estaba yo inserto y comencé a ahondar sobre el poeta Luis Carlos López y a producir la primera investigación con Hortensia Naizara, y hacemos este primer documental que se llama Por el Atajo, en coproducción con Telecaribe. Y usted sabe, era una coproducción con pocos recursos, low budget, y nos tocó hacer como se pudo. Y siempre tuvimos a este actor, excelente actor, Carlos Ramírez, que es uno de los mejores castings que ha tenido Luis Carlos López, porque es muy similar al poeta, de cuerpo y de cara. Y arrancamos con ese documental, pero en el 98 Y la voz finalmente de Rómulo logramos, Bustos. con la voz de Rómulo Busto, Ujú, exactamente, la bella voz de Rómulo Busto, ujú. que nos graba estos poemas. Eso fue una donación. Y en el 98 quedó la piquiña de hacer un documental más completo y comenzamos ese periplo. E hicimos A mi ciudad nativa, que es el documental que pueden ver en YouTube, y comenzó el proceso de compromiso. Vamos a crear la Fundación Casa de Poesía y Cultura Luis Carlos López, y nos ayudó mucho la Casa de Poesía Silva, y procedimos con Carmencita Delgado de Rizo, que estaba encantadísima como primera presidente con su marido, todo, que en paz descanse José Enrique. Hicimos unos estatutos muy lindos porque los familiares de López son miembros automáticos de la entidad, del grupo asambleístico, y comenzó Carmencita a recoger firmas en Bogotá, en Cartagena, y ahí hay personalidades, algunos muertos, otros siguen vivos, y nace esta fundación, la cual en el 2004, un 11, junio 11, que la fecha del nacimiento, en la Cámara de Comercio pide el certificado de creación de la de la Casa de Poesía Luis Carlos López, y hicimos el lanzamiento en la Inquisición, todo muy formal, y finalmente pudimos comenzar a trabajar a través de las convocatorias de concertación en colegios, y todavía no habían bibliotecas en la ciudad, nada más la biblioteca Bartolomé, y comenzamos a llevar a los colegios. Confenalco fue un excelente aliado con esa institución escolar, y comenzamos a promocionar estos documentales y, y estos talleres con los alumnos y lectura con los alumnos de, de poesía del Tuerto López. Y bueno, tenemos otros objetivos más grandes, pero estamos como esperando coger un poco más de fuerza, pero usted sabe que el tiempo en Cartagena no existe. Entonces pasaron 20 años que cumplimos ahora en junio del 2024, donde a través de la alianza con la Club de Lectura de Ábaco, a la que siempre invité a participar a Iliana, y finalmente todo tiene su tiempo y se dio. Y bueno, hemos dignificado la obra del poeta y la personalidad del poeta, y
hemos hecho eventos en los días así familiares a su muerte o nacimiento en la casa del poeta. Cerramos la calle del Tablón y hacemos media hora, 40 minutos que nos permite el tránsito, la movilidad, y hacemos lecturas de poemas y cosas para llamar la atención, y vamos a seguir haciéndolo. Y tenemos un mejor alcalde que se va a dedicar a la cultura, y ese es uno de los objetivos. Yo, paralelamente a este proceso, Daniel, me tocó como fundación ambientalista que creé en el año 94, Fundación Verde que te quiero verde, en homenaje a Lorca, con Libardo Muñoz y otros biólogos. Sembramos el Parque Monumento a los Zapatos Viejos. Ese parque bellísimo que está bien frondoso. Fue mi primera obra silvicultural y paisajística, y he tenido una relación con él, sobre todo en el año 90, en donde quedan las suites del Hotel Santa Clara, en el tercer piso, sentimos la presencia del poeta. Y bueno, y el día ese que estuvimos en la capilla de Santa Clara, sentimos el estruendo de la presencia del poeta cuando Juan Gosaín se expresaba sobre Luis Carlos López y yo grababa. Y ahí estamos disponibles, lo invitamos a que se vincule en este proceso, y la infinita voz de Rómulo Busto para las nuevas producciones. Queremos hacer el guión, y estamos en esa también, del bodegón, porque nos parece una época y un tiempo lindísimo para la cultura de Cartagena, y tenemos definido el tiempo cinematográfico de esa historia. Yo estudié cine en Roma y tuve un periplo en París, y eso me transformó en un mejor cartagenero, y sigo no solo en la poesía, sino en la arborización, y que se complementan las dos, trabajo lindísimo, y estoy muy contento que Iliana vino espontáneamente a decirnos, vamos a hacer cosas juntos con nuestro club de lectura, que tiene una vasta número de afiliados. Y Rómulo, querido, tú eres miembro fundador. El único que faltó por firmar fue Daniel, pero no sé si te llegó el documento de la primera acta en el año 2004. 2004. No, y eso que ya aprendí a firmar. Ya aprendió. Así que No, sin embargo, no me lo mandaron. a mí me Lo puede duele tener mandar. que dejarlos, pero esperar hasta las 6 para oír este bellísimo conversatorio. Yo sigo con mis tareas de ambientalista, y estamos ya comenzando el empalme del nuevo alcalde, a sus órdenes por acá, en lo que necesiten a nivel de alianza. Y la mejor, querido Rómulo y querido Daniel, es que nos enlazamos con la Universidad de Salamanca, y nos han enviado los facsímiles de las cartas del tuerto, 7 cartas escritas a Miguel de Unamuno. Y nos preguntaron, ¿y ustedes no tendrán las respuestas de Unamuno allá? Y yo dije, sí, la tuvimos, pero andan extraviadas en la Sociedad de Mejoras, y vamos a buscarlas, porque sería bueno complementar ese archivo. Pero lindísimo el centro de documentación de la Universidad de Salamanca, con el que queremos hacer una alianza para hacer. Usted sabe, Daniel, que al Tuerto López no le quisieron editar acá, entonces la familia Puello de Madrid le edita sus 5 libros. Queremos volver a hacer 100 años después lo mismo con esta universidad, y con esta buena amistad que hubo entre los dos, y que usted nos pueda ampliar en este proceso, y a Rómulo y a esta Muchísimas, espléndida moderadora que es Iliana. Gracias y muchísimas feliz. gracias. Muchísimas gracias, Haroldo, por ese panorama de años que nos has dado sobre la fundación y sobre lo que ha sido el querer rescatar la figura del Tuerto López para Cartagena y para Colombia y para el mundo. Sigo y seguiré por el atajo. Chao. Ok, Gracias. chao. Un Chao. abrazo, Haroldo. Un abrazo, Daniel, encantado de conocerte. Gracias. Quiero, bueno, agradecer Chao, mucho a Rómulo. Haroldo, y quiero aprovechar este momento para agradecer a Confenalco en cabeza de Niurka Riñac. Ustedes verán el nombre de Niurka debajo de mi cara, porque nos brindó con mucha generosidad su Zoom para que pudiéramos hacer este conversatorio. Entonces, ahora sí paso a presentarles a nuestros invitados. Daniel Samper Pisano, que casi no necesita presentación, periodista y escritor, colaborador de varios medios de comunicación y libretista de series de televisión, miembro fundador de la revista Cambio 16,
aquí en Colombia. Trabajó en la casa editorial El Tiempo, de la que fue accionista, director y también fundador de la unidad investigativa y columnista durante más de 50 años. En el año 2020 regresó a su oficio como columnista y cofundador del portal periodístico Los Danieles. Daniel también es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Qué rico tenerte aquí, Daniel. Gracias. Y Muchas gracias por la Rómulo invitación. Bustos, y Rómulo Bustos Aguirre, escritor y poeta y ensayista, nacido en Santa Catalina, Bolívar. En 1993 ganó el Premio Nacional de Poesía del Instituto Nacional de Cultura, en la actualidad hoy Ministerio de Cultura, y en 2019 vuelven a otorgárselo, esta vez ya directamente el Ministerio de Cultura. Realizó estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Cartagena, literatura hispanoamericana en el Instituto Cario y Cuervo y estudios doctorales en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado más de 10 libros de poemas y varias antologías y ha recibido, además del premio ya mencionado, de los premios ya mencionados, varias distinciones tanto en Colombia como en España. Bienvenidos a los dos, con un gran abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Y además de lo que mencioné en sus breves reseñas, los dos son conocedores profundos de la obra de Luis Carlos López, de cuya vida y obra es que iremos a hablar en esta tarde. Hoy es 30 de octubre, día en el que conmemoramos un año más de la muerte de nuestro ilustre poeta que falleció en 1950 en su natal Cartagena de Indias a la edad de 71 años. Yo me presento de último, soy Iliana Restrepo Hernández, profesional en estudios literarios, miembro del Club de Lectura de Ábaco y actuaré entonces como moderadora con este par de personas tan maravillosas. Quiero ahora iniciar haciéndoles la primera pregunta, que quiero que en primera instancia la conteste Daniel. ¿Cómo, cuándo y por qué se interesaron en la obra del Tuerto López? Daniel es de Bogotá, Rómulo prácticamente cartagenero. Por lo tanto, creo que el acercamiento debió ser por caminos completamente distintos y quiero que nos cuenten un poco eso. Daniel. A ver, yo he sido lector de poesía en general desde muy niño. No sé, entre otros defectos tenía ese. Y en particular de poesía humorística. Recuerdo, pues, en mis primeras lecturas de poemas, pues, naturalmente, algunos de los de Pombo, la perrilla famosa de Marroquín. Y seguramente conversando sobre eso, preguntándole sobre eso, o a mi mamá, que era muy buena lectora, era profesora además de colegio, me debieron señalar, no, es que hay uno también muy bueno que es el Tuerto López. Y allí muy temprano, pero no recuerdo exactamente en qué momento, empecé a conocer los poemas del Tuerto López. Y lo que sí recuerdo es que los que más me gustaban en ese momento eran los que tenían exclamaciones, gritó Ruy Pérez Barba, ese tipo de cosas que podían ser leídas fácilmente en público, porque las leía muchas veces a mis compañeros en el colegio. No sé, tendría 6, 7, 8 años, pero la leía como leíamos chistes, no era una clase de poesía, sino miren esto, la berraquera, ¿qué es esto? Y le leía. Así nos fuimos adentrando en el tuerto y ya después, ya mientras supe más cosas, me fue gustando más el tuerto y ahora, pues naturalmente, son los primeros tuertistas del país. Así es. Y Rómulo, ¿cómo llegó? ¿O siempre llegó? ¿O siempre estuvo? ¿Cómo fue? Pues no, mira, no siempre estuvo. Yo al Tuerto López tuve que ganármelo a pulso. Entre otras cosas porque yo nunca tuve esa predilección, esa dilección por el humor que siempre tuvo Adiel Samper. Yo el humor, por lo menos en la poesía, me lo tuve que ganar también a pulso, no es una cosa que brotara espontáneamente. Entonces te contaría dos cosas, fíjate. Una, eh,
se remonta a los años 20, es decir, a mis años 20, es decir, a los años universitarios, Universidad de Cartagena. Ahí hay dos eventos, dos situaciones. Una es mi pertenencia a un grupo cultural llamado En Tono Menor, que el solo título ya es un homenaje a Alberto López. En ese grupo hacen parte, por supuesto, Jorge García Usta y Alfonso Múnera. Y antes de ello, estoy hablando más de 40 años, antes de ello, un homenaje que hicimos a Alberto López, un grupo de jóvenes, entre ellos yo y Alfonso Múnera, que fue realmente el gestor. En ese afán de recuperar a Alberto López, fíjese que Alberto López lo estamos recuperando hace rato y no alcanzamos de recuperarlo. Fue un evento maravilloso, no sé ni cómo lo hicimos, porque no teníamos un peso. Y es que logramos traer a los dos estudiosos más connotados en ese momento, y creo que siguen siéndolo, de la obra de Alberto López. En 1976, Guillermo Alberto Arévalo había publicado su libro que todos conocemos, que es un clásico sobre la obra de Alberto López. Y en el 77, un profesor de la Universidad de Illinois, James Aston, publicó su libro sobre Alberto López, Sátira y Antipoesía. Pues bien, ambos logramos traerlos a Cartagena a un par de conferencias. Eso fue un hecho fundamental. Fíjense que la intención era recuperar para la ciudad Alberto López. Bueno, eso es, digamos, la cuestión objetiva. Otra cosa es el diálogo mío con el Alberto López. Eso es más complicado. Eso ya entra con en el plano, digámoslo así, del laboratorio interior como poeta que está buscando su voz en mis poemarios iniciales. Y por supuesto, Alberto López es la referencia obligada para un poeta del Caribe colombiano. Está ahí, ¿no? Es inevitable. Y mi relación con él no era muy buena realmente. Por eso sí, ahí me costó llegar a Alberto López. Era mi referente cultural próximo, la tradición próxima, y no me sentía a gusto con él. Yo quería para la poesía, para mi poesía que estaba haciendo, lo que llamo vuelo. Yo siempre tenía una especie de preocupación o de predisposición mística de los niños, de niño, y justamente mi primer libro fue El oscuro sello de Dios. Entonces, yo no me compaginaba muy bien con el Alberto López, ¿no? Entonces, la primera actitud mía con el Alberto López en ese diálogo, que es muy intenso, es, usando la expresión freudiana, era matar el padre. El Alberto López era el padre que había que matar, como condición de que mi voz pudiera configurarse. Bueno, eso fue un tiempo pasado. Más tarde, porque uno va cambiando, uno se va haciendo en la vida, uno no acaba de hacerse nunca, hay un momento en el cual el Tueto López se me convierte en indispensable. Retorno a él, hay un reencuentro maravilloso y su presencia está en mi poesía ahora de manera clara y celebro que sea así. Entonces hay un momento de tensión y un momento de reconciliación. Esa es mi aventura con el Tueto López. Una aventura larga y bella, porque para un poeta esa aventura me parece una historia muy, muy, muy interesante. Y bueno, la pregunta obligada, ¿por qué le decían el tuerto? Daniel. Obviamente porque no era tuerto. Era visco o estrábico, pero no era tuerto realmente. Tenía un ojo desviado. Pero eso lo volví a encontrar yo, pues esa aplicación del apodo de tuerto en Bucaramanga con alguien a quien llamaban el Tuerto Figueroa, que también, como el Tuerto López era un tipo muy gracioso, no hizo versos que yo sepa, pero es autor de numerosas anécdotas extraordinarias. Y a él también le decían el Tuerto, y él tenía un ojito en fuera de juego, pero no era tuerto. Entonces, les daban ese mote injustamente, porque el ojo estaba ahí. Lo que pasa es que era desobediente. ¿Y tú has oído alguna anécdota sobre eso, Rómulo? Sobre lo del tuerto. ¿Le Me, gustaba? ¿Le importaba? ¿Qué? me gusta eso de desobediente. Un ojo Yo creo, desobediente. eso me parece muy simpático, Daniel. Mire, no conozco, pero yo creo que el Tuerto López, con esa manera suya de ser, no debe importarle mucho eso. A mí me llama la atención, sí, lo siguiente,
que claro, no era tuerto, había estrabismo, ¿no? Pero el estrabismo justamente se produce cuando un ojo, entiendo, la imagen se forma en diferentes direcciones y le crea un problema al cerebro, ¿no? Porque recibe dos imágenes desenfocadas. Me llama la atención por esto, porque es que, digamos, la mirada visca, la mirada estrábica del tuerto, justamente se convierte para mí en una especie de metáfora de lo que es un elemento clave de la poesía del Tuerto López, que es la ironía. Porque la ironía se asocia al tema del estrabismo, de que no casen las imágenes. ¿Por qué? Porque justamente la ironía, como elemento matriz de la visión del mundo, de la modernidad, es justamente el que dos cosas no casen, ¿no? La ironía como figura literaria es, tú dices algo, pero significa lo contrario. Pero como visión de mundo, como soporte, es justamente el desajuste, el no acoplamiento o la pérdida del equilibrio y la armonía. Entonces me llama muchísimo la atención esa asociación que yo hago, que yo he hecho. Y es muy curioso porque si algo tiene la mirada del tuerto es que es una mirada lúcida, absolutamente lúcida. Y en los dos acercamientos breves que yo he hecho sobre su obra, justamente también de una manera muy extraña, apunta a la mirada. Así, por ejemplo, un texto se titula La mirada insomne y el otro se titula La vigilia de la mirada. Pues tengo esa curiosidad, ¿no? Pues fíjate que nunca lo había pensado así, pero qué interesante ver esa otra mirada, ¿no? Esa otra manera de mirar. Yo que tengo un marido con un ojito desobediente también, entonces puedo entender, no sé qué tanto me mira de esa manera. Mientras el desobediente no sea el marido, no hay problema. Bueno, Ella es eso sí, muy preferible, obediente. preferible. Claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, y ahora poniéndonos un poquito más serios, ¿cuál realmente es la importancia del tuerto, digamos, en las letras colombianas y por qué es relevante? O sea, ¿qué es lo que hace tan especial su poesía, Daniel? Yo no soy estudiante ni fui estudiante de literatura de altas aulas como Rómulo, y él podrá decirnos más sobre esto, pero realmente sé qué significa la llegada de una mirada nueva. Seguimos con el tuerto y la mirada en la poesía colombiana. No tan nueva como se puede creer o pensarlo, ahora lo diré por qué, pero se incorpora ya, digamos, a la poesía, no la podemos llamar ni oficial ni clásica, sino a la poesía que se acepta como poesía. ¿Por qué? Porque poesía humorística en Colombia ha habido desde la colonia. Un graciosísimo poeta cómico, satírico más que cómico, que era el bisabuelo de don Miguel Antonio Caro, mucho más divertido el viejo que don Miguel Antonio, que era aburridísimo. Y el viejo era un godo regodo, como eran los godos de entonces españoles. Un español, pero súper español, nacido en Cádiz, que se vino a vivir a Colombia y se dedicó a escribir unos perfiles absolutamente delirantes y fantásticos contra los próceres colombianos y otras obras cómicas. Ese señor que se llamaba Francisco Javier Caro prácticamente funda algo que a mí me interesa mucho, que es el humor en la poesía colombiana en este caso. Y hay otro sobre el cual yo estaba escribiendo ya en el año 64, 65, que se llama Francisco Antonio Rodríguez, que también es un gran poeta cómico. Lo interesante es que en ese momento la poesía cómica, o llamémosla cómica, humorística, o cosa festiva, ya estaba incorporada como una parte de la poesía en español. ¿Por qué? Porque en el siglo de oro entra toda esta gran corriente y lo que está produciendo es una poesía donde el elemento cómico es fundamental. El Quijote no se puede entender si no se le aplica la medida del ingrediente de la comicidad. Y Quevedo, ya sabemos que es autor de los más bellos poemas de amor, de los más trascendentales poemas sobre el más allá, pero y le encantaba que se le dieran un gran poeta cómico. Y así seguimos con todas las comedias de Lope de Vega, en fin. Ya se sabía que en la poesía había algo que era cómico y que era poesía también. Eso me parece muy interesante porque no era decir, no, esto es poesía cómica, eso no es poesía. No, es poesía cómica y es poesía. Y es otro tipo de poesía, pero es poesía. Y habrá un momento en que se vayan a mezclar las dos
que ese es el momento interesante. Y yo creo que hay 3 poetas en la línea de la poesía colombiana que logran hacer la mezcla y cambian el concepto de la poesía porque les viene así, les llega de lo que se está escribiendo en Europa, lo que se está escribiendo en Francia, lo que se está escribiendo en España, ya ha dado ese paso, ha dado el paso de derribar los 2 mundos de la poesía seria y de culo apretado y la poesía divertida, y los ha mezclado. Y yo creo que el primero en Colombia es José Asunción Silva. Por eso yo diría que hay una línea que nace de humor. Hay muchas cosas, muchas maneras de humor, pero digamos este es el humor considerado a la inglesa. Es un humor sentimental, irónico, compasivo. Y la línea arranca en Silva, en Las Gotas Amargas de Silva, pasa definitivamente por el Tuerto López y va y remata. Bueno, hay más, pero yo diría que el último gran poeta cómico o festivo de estos es Ciro Mendía. Perdón. Lo curioso, termino con esto, esta parte, es que para ellos la poesía tiene que ser cómica, no necesariamente, tienen poemas de toda clase, lo hemos visto sobre todo en Silva, pero también en Ciro Mendía. Pero de la revuelta nace una poesía absolutamente válida, que es la que va a ser la poesía vanguardista, la última poesía modernista. Rubén Darío se da el lujo de meter unas frases que nunca se entendería que fueran de un poeta oficial. Y ese es el mérito que tienen estos que sacuden la poesía y la convierten en otra forma de describirla. Silva tiene una serie de poemas que uno calificaría románticos. En algunas cosas es un poeta romántico, en otras puede ser un poeta simbolista, pero hay otras en que es un poeta totalmente tuertolopista, si hubiera sido anterior el Tuerto López a él. Es decir, hay unas Gotas Amargas de Silva, que uno las encuentra también en el Tuerto López. Y lo que es más curioso es que estos 3 señores coinciden en un momento dado en el tiempo. Es decir, hay un momento, unos pocos años, en que no ha muerto Silva, que muere en el 80 y pico, cualquier dato, a ver si. Silva nace en el 65 y muere en 1896. El Tuerto López nace en 1879, muere en 1950. Y Ciro Mendía nace en 1892 y muere en 1979. Es decir, cuando nace el Tuerto López, que es Ciro Mendía, que es el que nace más pronto, es 1892. Vive Silva. Tenía 4 años Mendía cuando se suicida Silva. Y el Tuerto López, cuando se suicida Silva, tenía ya de 79 a 96. ¿Cuántos años hay? Hay 15 Tocaría años, ¿no? una calculadora porque de cabeza 16, no soy capaz. 15 o 16 años. Por Es ahí. decir, era un adolescente y como adolescente antiguo había leído ya mucho. Entonces es curioso que estos 3, que yo considero son la columna vertebral, donde salen muchos huesos y muchos tendones y tal, pero eso es básicamente la columna vertebral de esa poesía de humor, dicho a la inglesa. A ver, es un tema que me interesa mucho porque creo que ha influido mucho en muchos otros poetas contemporáneos y que explica la aparición del modernismo en América. Seguramente no se habrían dado algunas de estas figuras en España solamente, y al mismo tiempo también explica la llegada de las grandes corrientes francesas y europeas a la poesía colombiana. Lo cierto es que hay un cambio en la poesía modernista, mientras Darío habla, no sé, de los cisnes y de cosas de esas. El Tuerto López y Silva están hablando de unos animales totalmente distintos. Están refiriéndose ya a unos puntos de enlace y a unos puntos, refiriéndose a unos puntos de referencia, y perdón por la redundancia, que son ya distintos a los que estaban usando el modernismo. O sea, que cuando se habla de que Silva era modernista, pudo ser modernista en algunas cosas, pero en otras no. Estas son ideas básicas que yo tengo de lector ignorante y que por supuesto Rómulo podrá pulir o destrozar, ¿no? ¿Qué puedes agregar? ¿Qué
¿Qué quieres decir tú adicionalmente a esto que me pareció interesantísimo de Daniel? Antes que se me olvide, fíjate que había perdido de vista a Ciro Mendía en esta tradición, Daniel. Voy a mirarlo con mucho cuidado. Gracias por el dato ese. Mira, yo te diría, a lo que ha dicho Daniel me parece muy pertinente, pero yo prefiero al menos comenzar esta reflexión citando un texto del Tuerto López, porque creo que es una imagen que de alguna manera para mí me dice un poco lo que es el Tuerto López en el contexto de la poesía colombiana. Hay que tener en cuenta que la poesía colombiana es una poesía que como su cultura es conservadora. O sea, la cultura colombiana se consolida, ya lo sabemos todos, a partir de la Constitución del 86, Núñez y Caro. Ahí se consolida el talante conservador de la cultura colombiana y la poesía le sigue los pasos absolutamente. Entonces, ese contexto, y hay un poema que se llama Croquis Lugareño que dice así: la rústica plazuela del poblacho parece bostezar. Una muchacha que porta una batea va pregonando camarones frescos, sobrio silencio campesino. Apenas surge la esqueletosa fatalidad de un buey, sobrio silencio y un gallinazo en una empalitada. El poema remata otra vez repitiendo, retomando casi el estribillo, camarones frescos. Yo me figuro a Alberto López en esa imagen, o sea, esa muchacha con la batea, ¿no? Esa muchacha popular que tú la puedes imaginar caminando y voceando, camarones frescos. Es un poco como la voz de Alberto López irrumpiendo en ese panorama supremamente conservador de la poesía colombiana, donde lo conversacional, la cotidianidad, la referencia de lo inmediato estaba prácticamente excluido, donde el humor y la risa estaban excluidos, donde tanto como este camarones frescos en un medio bostezante y estático como la Cartagena rural, así, el panorama de la poesía colombiana, así. Y, y entonces esa voz que entra ahí, metafóricamente, los camarones frescos, voceados por el Tuerto López, ¿sí? Rompen esa monotonía. Ahora bien, para agregar algo más a eso, además de la metáfora, retomando un poco lo que decía Daniel, es decir, indudablemente Silva es la figura clave de la poesía moderna en Colombia. Pero como bien decía Daniel, hay dos Silvas al menos. Al menos hay dos Silvas. El Silva simbolista y el Silva, digamos, descarnado, escéptico, casi que cínico por momentos, de Gotas Amargas, ¿no? O sea, Silva es el padre de la poesía moderna colombiana en sus dos líneas. La línea, digámoslo así, que veíamos la sangre real de Silva, la sangre regia, y lo que yo llamo la línea bastarda. La línea bastarda de Silva es la que constituye Gotas Amargas. Y que la crítica casi siempre cuando se refiere a Silva, más bien pone en segundo plano Gotas Amargas. Por ejemplo, Charry Lara, cuando se refiere a la tradición de Silva, se refiere a la tradición simbolista de Silva de los nocturnos, no el Silva de Gotas Amargas. Y esa es una línea menor dentro de la poesía colombiana. O sea, no es la línea canónica. Y el Tuerto López es, asumiendo ese carácter seminal de Silva, el Tuerto López es la gran figura de esa otra vertiente que de alguna manera no es la canónica. ¿Sí? Entonces estarían ahí, como bien señala Daniel, Silva, luego el Tuerto López, Ciro Mendía no lo había considerado, no había pensado, pero luego hay otros poetas, pero digo, son la línea menor de la poesía colombiana. Línea menor, entre comillas, ¿no? Por supuesto, son obras valiosísimas. Para mí es quizá la línea más valiosa, ¿no? Ahí podemos encontrar a León de Greiff, que también está presente el humor en algunos de sus poemas, en una línea bastante marcada. León de Greiff, Luis Vidales, por ejemplo. Y habría que pensar luego en los nadaístas, ¿no? Mm. Los nadaístas. Y cómo, J. Mario Arbeláez, por ejemplo, es fundamental, o X504. E incluso
La primera, María Mercedes Carranza, con ese poema, el poemario es inicial suyo, Vainas y otros poemas. Darío Jaramillo en su primer libro también, Tratado de Retórica. Ahí está el humor. Y Juan Gustavo Cobo Borda. Entonces, ahí hay una línea muy, muy interesante y que hay algunos nuevos cultores muy interesantes en la poesía colombiana. Y el Tuerto López, bastaría pensar en él como la matriz para tener claro la importancia del Tuerto López. Entonces, ¿cómo serían, digamos, cómo definirías tú, como en 3 o 4 palabras, la poesía del Tuerto? ¿Cuáles son esas características básicas de la poesía del Tuerto? Bueno, a ver, siendo muy puntuales, lo primero que me atrae a mí del Tuerto es el control de la palabra, es una precisión realmente extraordinaria, ¿no? No le falta ni le sobra nada, es un control absoluto. Eso se ve mucho en sus retratos y estampas, la manera como dibuja a sus personajes. Otro elemento que a mí me interesa mucho es el tema del, digamos, hay cierta melancolía, cierto desencanto, mucho escepticismo en el Tuerto López, ¿no? Pero es un escepticismo que se resuelve de modo festivo. Se resuelve no con una sonrisa, porque no es de sonrisa, él es de carcajada. Él es de risa, ¿no? Claro que es una risa que podríamos llamar, en gran modo, es una risa amarga, ¿no? Es una risa atravesada por un sentimiento de derrota ante el ser humano, ¿no? Que no se permite de alguna manera el optimismo, ni se permite la piedad o la compasión con el ser humano. ¿Y la Me encanta además irreverencia? como la irreverencia, perdón, ¿La irreverencia también? sí, la irreverencia entra ahí dentro de ese aspecto festivo, ¿no? Una manera de exorcizar el digamos, esa actitud dolorosa que hay en el tuerto. Parece que no se ve mucho, no suele estar en primer plano, pero está ahí. Está. Lo que pasa es que él le pone como una, como dice, como un cataplasma a eso y lo oculta y lo deja salir entreverado con el humor. Me Daniel, ¿tú encantan los agregarías? epígrafes, perdón, No, termina. no, que me encanta mucho lo de la manera como usa los epígrafes del Tuerto López, son extraordinarios, de un sentido del humor impresionante, ¿no? Maravilloso. ¿Tú agregarías alguna característica adicional, Daniel? Yo creo que él también, como miembro de o parte de esta corriente que fluye y da muchas vueltas y tal, pero que lleva en sí la poesía humorística, diría que, bueno, nace en Silva, que es la incorporación de la prosa en la poesía, lo que luego hizo maravillosamente Nicanor Parra, por ejemplo. Ellos empiezan a incorporar elementos de prosa, no solamente elementos de circunstancias de prosa, sino palabras absolutamente prosaicas que nadie se habría atrevido a tocar en la horrible escuela del romanticismo colombiano, jamás habrían tocado eso. Lo habrían podido tocar como, ahora lo diré como, en los chispazos, por ejemplo, que fue toda esta escuela de los cachacos que se reunían a reírse y a burlar y a hacer poesía, pero esa poesía era una poesía que hacían entre ellos y se morían de la risa y era buenísima, pero rara vez saltaba esa poesía de ahí a lo que escribían como poesía seria, que era horrible. Pero mucho se le debe también a ese ejercicio de rimas, sobre todo, era más que todo versificación, pero algunos elementos levemente filosóficos dentro del humor que plantean los cachacos de la gruta simbólica. Repito, lo interesante es lo que decían cuando estaban tomando trago en las casas de burdeles. Cuando ya se sentaban a escribir poesía, eran terribles, eran fatales, era Julio Flores. Pero bueno, esto también pasa de otra manera con los demás miembros de esta corriente. También el Tuerto López incorpora palabras prosaicas, también incorpora la prosa, también incorpora palabras inesperadas en un poeta, aunque de él se puede esperar más porque uno ya sabe qué clase de cosas hace el Tuerto. Pero tengo un par de ejemplos, uno de Silva, que es inconcebible en un señor que muere cuando aún no ha muerto el siglo XIX,
que nos dio los horrores que nos dio en materia de poesía romántica, que es Idilio. Ella lo idolatraba, ojalá te hubiera yo la voz de Rómulo, por Dios, pero bueno, ella lo idolatraba y él la adoraba. ¿Se casaron al fin? No, señor. Ella se casó con otro. ¿Y murió de sufrir? No, señor. De un aborto. Y el pobre puso su vida a fin. No, señor. Se casó 6 meses antes del matrimonio de ella y es feliz. Aquí está el aborto, aquí están los cuernos, aquí está la muerte, está todo, pero contado con un desafío irónico, satírico, realmente estupendo en Silva, que en ese momento no llegaba a tener 30 años, se suicida a los 31. Y el tuerto, tengo una del tuerto en que parece desafiar a la poesía preciosista, a la poesía bella, sobre todo en el tema del amor, a la poesía que se escribía en esa época, la de Falan y todos estos señores, la desafía, la cita y luego la mata de una sola estocada, que es este que se llama, a ver, no se me va a perder, que además tiene que ver con la poesía erótica, porque todos estos se meten con el erotismo fuertemente. El erotismo o estaba muy disimulado antes o no se podía usar. Ellos lo incorporan y no solo lo incorporan, sino que lo ponen en solfa. Estoy buscando. Aquí está, aquí está. Se murió Casimiro el campanero. Ese es un retrato que es uno de los grandes talentos del tuerto, es hacer retratos, ¿no? que nos pintan no solo un personaje, sino una situación completa. Se murió Casimiro el campesino de la iglesia rural. Y esta mañana lo llevaron al último agujero con 2 o 3 o 4 dobles de campana. Aquí recuerdo uno, la poesía de Machado. Se lo llevaron bajo un aguacero definitivamente y quedó Juana, su sobrina, sin sol y sin alero, y tan hermosa como Casquivana. Aquí ya está faltando el respeto al cadáver, por Dios. Esto no se hacía. Es decir, una elegía a un muerto no puede estar mencionando que era Casquivana la mujer. ¿Y quién podrá decir que es Casimiro no apuró sorbo a sorbo en un suspiro y otro suspiro un cáliz de amargura, conociendo la lengua de Perina de las devotas, conociendo al cura y conociendo tanto a su sobrina? Esto pasa a ser de elegía a pasar un chisme de parroquia, que es un desafío que le plantea el tuerto. Permanentemente está desafiando. Y otro en que elogia a una mujer con tus manos rosadas, no sé qué, y al final termina diciendo, todo está, perdón, esto es de Silva, que lo tiene también el tuerto en otro poema, pero voy a leer de Silva muy rápidamente. Dice Madrigal, repito, esto pasó hace más de 100 años. Tu tez rosada y pura, tus formas gráciles de estatua de Tanagra, tu olor de lilas, me parece puro romanticismo. El carmín de tu boca, de labios tersos, las miradas ardientes de tus pupilas, el ritmo de tu paso, tu voz velada, tus cabellos que suelen si lo despeinas, la mano blanca y fina, toda hoyuelada, cubrirte como un rico manto de reina. Tu voz, tus ademanes, tú, no te asombres. Todo esto está y a gritos pidiendo un hombre. Que eso lo diga un bogotano, por Dios, de alta clase, en 1880. Esa es una revolución completa. Ahí hay una forma de poesía distinta. Ahí ha cambiado la poesía. Y ese cambio de poesía es ese río que luego nos deja para que el tuerto, en vez de hacerle una elegía al pobre Casimiro, acaba diciendo que está buena la sobrina. Entonces, ese tipo de desafíos permanentes, digamos, al estatus de la belleza oficial, es muy típico de ellos. Ellos son los dinamitadores de la belleza oficial y de la rima oficial, etcétera, pero usando sus mismos trucos y sus mismas palabras, más o menos. Aquí no hay una sola grosería, aquí nadie está diciendo cosas horribles ni nada, no, está simplemente metiendo el chisme dentro de la poesía y haciendo unos poemas estupendos, ¿no? Otra cosa interesante de lo que estás diciendo, que eso caló no solamente en Colombia y en la poesía colombiana, sino internacionalmente. Entonces, ¿y cuáles eran esos contemporáneos del tuerto internacionalmente y por qué se interesó, digamos, el público, por decir, o los lectores internacionales? Porque él fue traducido al ruso, fue traducido al alemán, fue traducido, bueno, a otras lenguas.
¿Por qué? ¿Por qué ese interés en ese momento y quiénes eran sus contemporáneos internacionales en ese momento, Daniel? Hombre, yo no es mi campo de lectura, la poesía en otras lenguas, pues, francamente a duras penas logro entender la poesía en español. Pero sé que Jaime, por ejemplo, hacía muchos poemas de humor, empezó haciendo muchos poemas de humor en Alemania. En España había una corriente de poesía muy divertida, pero más que todo lo hacían en el teatro. Las comedias de teatro siempre llevaban una carga de dinamita tremenda contra la belleza establecida. Y Lope lo mismo hizo sonetos espléndidos y obras de teatro bastante subidas de tono. El teatro, más que la poesía, llevaba toda esa carga del humor. Pero por la época, un poco después de Silva, evidentemente, pero sí por la época de los otros que estamos mencionando, ya Machado había utilizado elementos prosaicos para enriquecer su poesía, porque lo interesante de ellos es que cogen elementos de prosa y apuntalan la poesía y se vuelven también poesía. Es decir, la condición poética los abarca también a estos elementos prosaicos y los usa Machado. Hay otros, por ejemplo, en la época romántica, los hermanos Becker tienen unos poemas contra los reyes de una vulgaridad pasmosa y unos dibujos en que hay cosas tremendas que ni siquiera tú has visto. Entonces, todo eso iba por otro lado, eso iba por otro ferrocarril. Donde se vienen a unir los ferrocarriles es ya posteriormente, al comenzar el siglo XX, pienso yo, finalizar el XVIII, cuando ya logramos sacudirnos el romanticismo, y llegan esos que deben estar hasta el cogote de romanticismo, con unas nuevas formas, una nueva forma de ver la vida, entre otras cosas, ¿no? De modo que yo pienso que, bueno, en Argentina hay un médico que escribe se me está yendo el nombre en este momento, que escribe unos versos anatómicos estupendos y también tiene unos famosos sonetos sobre los balcones con flores y no sé qué más cosas. Entonces yo diría que por ahí hay. Y si uno busca en Vallejo también va a encontrar elementos de prosa y elementos de poesía sublimados de la manera más extraordinaria, ¿no? No podría ir mucho más allá, pero seguramente Rómulo sí. Y Rómulo, y también, además de lo que dice Daniel, que tú puedes complementar, los contemporáneos intelectuales de la literatura y de las letras que tenían relación con el tuerto, que se carteaban con el tuerto. Yo tengo entendido que creo que Unamuno le dijo una vez que le rompiera el cuello al cisne, algo así parecido, para que su poesía fuera distinta. Y él lo contaba en alguna parte, lo leí en el libro de creo que de Guillermo Alberto Arévalo, creo que hay una anécdota sobre eso. ¿Y qué más intelectuales sabes tú que se carteaban y que tenían contacto con el tuerto en ese momento, Rómulo? Bueno, sí, ahí el libro ese de Arévalo trae justamente uno de los apéndices todas las correspondencias de interés con el Tuerto López, ¿no? Está la de Unamuno, que es interesante retomarla. También está con el mismo Darío, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, hay una serie de nombres significativos en Llamado ese momento. Nervo también. Amado Nervo, sí, lo que tenemos claro es que la obra del Tuerto López encontró Ujú. una recepción que, claro, tuvo contradictores también. Algunos lo atacaron, por supuesto que es así, pero hubo una recepción, bien para aplaudirla o bien para censurarla, porque era una poesía, este tipo de propuesta estética, digamos que no puede pasar desapercibido, ¿no? Ya se habló acá, por ejemplo, de la relación de esta línea antipoética con finalmente lo que se conoce como antipoesía posteriormente de Nicanor Parra, ¿no? Ujú. Y luego toda esta poesía conversacional que reaparece más adelante, por ejemplo, con Ernesto Cardenal, tiene que ver con todo ello, ¿no? Son diálogos, digamos, que no corresponden al diálogo sincrónico, sino
al diálogo del juego de las tradiciones, ¿no? El juego de las influencias, digámoslo así, que está muy, muy importante. Pero yo querría hacer énfasis en un aspecto, es que, digamos, este lenguaje que estamos planteando, la antipoesía, ya hace parte de las vanguardias. Va entrando en el tema de las vanguardias, ¿no? Y el Toto López está en una línea que llamo antimodernista, dirían algunos, o posmodernista, ¿no? Pero digamos que la pregunta para mí, una pregunta para mí muy importante es saber por qué en este momento se da esta propuesta que está en Silva y está en Toto López y está en otra serie de autores. Es decir, que es una cuestión que está en el ambiente internacional, ¿no? Está en el momento. ¿Por qué aparece eso? Eso es muy importante, porque eso además nos da el justo valor del Tuerto López, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el tema de lo que significa el surgimiento de la cultura moderna. O sea, al Tuerto López hay que enchufarlo directamente con toda la problemática de lo que llamamos la modernidad. Sin eso no podríamos entender justamente al Tuerto López ni su propuesta estética, ¿no? Hay la tradición, por ejemplo, española, que viene del Renacimiento, tradición carnavalesca, la cipresidita, etcétera, etcétera. Sí, pero está la modernidad con todo lo que ella supuso, ¿no? Que fue básicamente la pérdida de la aureola de todo. Todo perdió su aureola, hasta el poeta. Hay un texto maravilloso de Baudelaire que se llama justamente La pérdida de la aureola. Todo pierde la aureola. Justamente por eso razón es posible que se dé, digámoslo así, esa especie de herejía de antibelleza y del Tuerto López. Porque la modernidad de alguna manera lo propicia. La modernidad, entre otras cosas, encarna un poco una fractura realmente en el sentido de que las cosas parecen perder sus referencias trascendentes fijas, su referencia trascendente. La belleza dejó de ser la belleza como algo inamovible, ¿no? Se comenzó a cuestionar, ¿no? Ya lo hizo también Rimbaud cuando sentó a sus piernas la belleza y la encontró amarga, ¿verdad? Y Lautremont. Ahí encontramos un nuevo tipo de belleza. Al Tuerto López hay que emparentarlo con todas esas transformaciones que están operando en la sensibilidad estética de la modernidad. Claro, con otros perfiles, ¿no? Con otros perfiles, porque cada quien es hijo de su tiempo y su tiempo es su tiempo global macro y también su tiempo particular, es decir, la historia de Colombia, la historia de Cartagena, esa parroquialidad, aunque tenga hilos que los conecten, digamos, con lo que está pasando en París, digamos, en el siglo XIX, con Baudelaire, Lautremont, etcétera, etcétera, no se puede dar de la misma manera. Pero Ahora, ahí están sus raíces, ahí están sus raíces. ahora que tocas el tema de Cartagena, regresemos ahora a Cartagena, ese villorrio en donde vivía el tuerto, ¿cómo era? ¿Cómo era Cartagena en el momento en que el tuerto escribía sus poemas? ¿Y, y qué tanto hay de la manera de ser del cartagenero de antes y de hoy en esa poesía del tuerto? Tú visto desde tu óptica cartagenera, digamos, somos los cartageneros como el tuerto nos pinta, eh, y vista desde el punto de vista de Daniel, que es de Bogotá y que nos ve en la distancia. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú, Rómulo, y cómo lo ve Daniel? Bueno, Dale, Rómulo. ok. Bueno, ¿cómo era esa Cartagena, no? Voy a citar un texto que me parece que es perfecto, porque el Toto López anda diciendo a cada momento cómo era esa Cartagena. Una Cartagena desvencijada, venida, vemos. Ya sabemos que Cartagena fue lo que fue en la colonia y luego con la reconquista quedó destruida. Y ahí no ha vuelto a levantar cabeza hasta nuestros días. Todavía sigue así. Ahora, claro que ahora la tienen empaquetada en papel celofán y todo, pero sigue igual realmente. Y aquí está una imagen en el poema Mi Burgo. Ujú. Dice, los mismos rudimentos de hace 3 siglos. Nada de una protesta. Todo completamente igual. Callejas, caserones de ventruda fachada y un sopor.
un eterno sopor dominical. Población anodina, roñosa, intoxicada de incuria. Aquella incuria del tiempo colonial, con su falsa nobleza de acéfalos, minada por el fraile, y la hueca política penal. El Tuerto López tiene una cosa maravillosa, porque te da dos imágenes del cartagenero, te da el cartagenero festivo, etcétera, pero tampoco es que lo convenza mucho eso, ¿no? También está criticando justamente esa cosa pretenciosa de una élite cartagenera que se construye falsas glorias, etcétera. Ese también es otro modo de ser cartagenero, no solo el festivo. Y por cierto, por un detalle final, lo festivo no es exclusivo de los costeños, que a veces nos creemos que somos los dueños de la festividad. Lo que hemos estado diciendo ahorita, Daniel, es que justamente la tradición poética, la gran tradición poética de humor, la funda un cachaco y no un costeño. La funda Silva. Y agrego algo sobre este punto antes de pasar a hablar del Tuerto otra vez, y es que en la época de los chispazos y de los epigramas, que coincide con los finales de la guerra de los 1000 días en Bogotá, ¿por qué? Porque había toque de queda y entonces los mismos liberales y conservadores que se estaban matando en los campos se reunían a tomar trago y a coger el culo a las coperas, lo estoy diciendo tal como ellos lo describen, y a inventar chismes y chistes y a hablar cosas, godos y liberales por igual, en la noche sin señoras y en esos antros que había en ese momento. Pero allí mismo empieza a aparecer una poesía que afortunadamente no hemos tenido mucha, que es la poesía filosófica, que a mí me parece muy aburrida, pero hay un ejemplo maravilloso, una décima digna de ser grabada con oro, que es un pensamiento filosófico expresado por un cachaco de la gruta simbólica, es decir, de que se reúne a hacer chistes, y hace una décima que la sé de memoria, la voy a decir porque es una síntesis plástica y estupenda de una posición ante la vida, que después vamos a encontrar muchas parecidas, no exacta de esta, pero sí que también asumen posición ante la vida, en el Tuerto, en Silva, en Ciro Mendía. Dice así, es de un señor que se llama Eduardo Ortega, que formaba parte del grupo de cachacos que tomaban trago y todas esas cosas. Dice: pienso cuando estoy fumando que todos vamos al trote, que la vida es un chicote que se nos está acabando. Si en el momento nefando Dios me llega a preguntar: ¿quiere usted resucitar? Le diré echándole el humo: mil gracias, Señor, no fumo porque acabo de votar. Esa es una décima es estupenda, es de un señor Eduardo Ortega. No hay mucha poesía filosófica en Colombia que se desprenda del humor. Si encontramos poesía filosófica, o es muy mala, como la de, perdónenme ustedes, Cartagena, como la de Núñez, que es un horror. La poesía filosófica de Núñez es un horror. O la encontramos engastada en el humor, como la usa el Tuerto, como la usa un poco Silva, como la usa Ciro Mendía. Bueno, después de decir esto, digo que el Tuerto que nosotros tenemos en ciertas cosas como un tipo muy vanguardista. Acuérdense ustedes, por aquí lo encontré, este final que es inconcebible para la época. Se me acaba de perder, porque es algo que es una bomba de dinamita, escrita antes del año 40. Y es un soneto que termina diciendo, ya van a ver cómo termina, a ver si se me perdió. Bueno, en fin, está hablando de un personaje, lo que pasa es que es un error tratar de hacer un resumen en prosa de lo que está también escrito en verso, pero lo siento, aquí está. Se llama A Satán, y es la pelea del Tuerto con Satán. Entonces, dice que Satán te pide un alma sencilla y complicada como la tuya, un alma feliz en su dolor, etcétera, etcétera. Dice: pensar 10 disparates, voy a los tercetos. Pensar 10 disparates y hacer 1000 disparates. Pues tú, Satán, no ignoras que yo perdí el camino, y es triste, aquí en la tierra del coco y del café,
vivir como las cosas de los escaparates para de un aneurisma, morir cual mi vecino, morir sentado en eso que llaman WC. Ha empezado como Fausto contra el diablo y luego nos cuenta que murió de aneurisma cuando estaba en el baño. Entonces, ese afán del tuerto de dinamite, primero plantear el florero y luego lo dinamita, es profundamente revolucionario, digamos. Pero el tuerto es godísimo para el pasado. Para el presente es avanzado y para el futuro ni hablar. Pero no hay nadie más godo en la poesía colombiana que el tuerto. Cada vez que el tuerto habla en pasado, llora, las cosas son maravillosas, o en el campo, en el villorrio no, pero en el campo todo es estupendo, las campesinas son divinas, etcétera. Y siempre que se pone sentimental es por algo del pasado. El más hermoso soneto del tuerto, a mi modo de ver, es uno que se llama En tono menor, y es la evocación del pasado a través de quien fue, supongo, su niñera. Muy rápidamente, esto lo debía leer de Rómulo, por Dios, tú no lo tienes a mano, uno que se llama En tono menor. Sí, claro, claro yo te que sí, pediría que lo leas tú porque yo lo voy a arruinar. Es bellísimo, es bellísimo. Y el final es precioso. Este fue el soneto que justamente al que nos cobijamos los integrantes jóvenes de En tono menor. En tono menor la revista, En tono menor el poema de Carlos López. Entonces vale la pena leerlo. Dice: qué tristeza más grande, qué tristeza infinita de pensar muchas cosas, de pensar, por ejemplo, que hoy tal vez Teresita Alcalá, tu recuerdo, me recuerda a otra edad. Yo era niño, muy niño. Tú llegabas, viejita, cucaracha de iglesia por la noche a mi hogar. Te hacía burlas y siempre mi mamá, muy bonita y muy dulce, te daba más de un cacho de pan. Tú eras medio chiflada. Yo pasé buenos ratos destrozando en tu casa, cueva absurda de gatos, cachivaches y chismes. Oh, qué mala maldad. Pero ya te moriste. Desde a tiempo te lloro y al llorarte mis años infantiles añoro. Teresita Alcalá, Teresita Alcalá. Es un Bellísimo, bellísimo soneto. es un bellísimo Y este soneto. remate musical, el tuerto es profundamente sentimental cuando está recordando, pero muy sentimental, muy godes. Es decir, el pasado lo evoca realmente con dolor. Bueno, los zapatos viejos, etcétera, ¿no? Y hay otro que termina diciendo una frase tan linda que es: ¿qué diablos si estas cosas dan ganas de llorar? Pero uno lo suelta en el presente y acaba con todo. En ese poema en tono menor, en el video de A mi ciudad nativa, que lo pueden ver en el canal de YouTube de la Fundación Luis Carlos López, está recitado en el documental que tú eres el narrador por Tito de Subiría. Ajá, Es ajá. una belleza oír a Tito recitar el poema de Teresita Alcalá en tono menor. Y no me contestó Daniel bien la pregunta. ¿Nos ves A ver, retratados a los cartageneros como lo retrata el tuerto o como es el tuerto? Porque es que yo veo una melancolía, pero al mismo tiempo esa festividad un poco trágica está en nosotros, está en el cartagenero. A mí me oyen hablar y nadie cree que soy cartagenera, pero lo soy. Entonces, está, la ves tú desde fuera, la notas. no, yo no noto, digamos, esa especie de nostalgia, esa pesadumbre. Siempre están emparrandados. y será, y será una alegría verdadera o tendrá algo de melancolía, No se inventen, no inventen que ustedes son melancólicos. ¿no? No me parece. Es decir, yo creo que son, eh, es que ha pasado mucho tiempo y ha pasado mucha poesía. Entonces, el tuerto pinta una Colombia distinta, una Cartagena distinta. Todo era tan distinto. Ustedes, con tanto turista que les llega, no tienen tiempo de ponerse tristes, ni de hacer poesía, ni nada. ¿Y tú qué dices, Rómulo? Hombre, yo digo que no creo que haya que buscar esencias. La esencia del costeño es así. Por eso decía yo,
que nos parece un poco irónico, pero la poesía antipoética y humorística la inventó un cacharco y no un costeño. O sea, nosotros no tenemos el patrimonio de eso. Pero bien, la melancolía en el Trato López. Yo creo que apunta a otra cosa. Yo lo veo al menos de una manera mucho más global. Y lo relaciono con lo que decía al comienzo, con el tema de la modernidad y la ironía. Y la ironía. Fíjense, parecerá un poco raro esta relación, pero a ver, cuando pensamos en Baudelaire y en París, y recordamos enseguida el spleen de París, ¿verdad? ¿Por qué no podemos pensar en un spleen en el Tuerto López? Pero entendamos el spleen. El spleen es una actitud surgida en el artista como condición de la circunstancia que crea el mundo moderno, ¿verdad? Esa pérdida de trascendencia y esa presencia avasallante de lo burgués, ¿no? De la burguesía, de la medianía del mundo burgués, ¿no? Es ahí donde surge el spleen. Y fíjate que si tú miras con cuidado el Tuerto López, vas a encontrar con alguna frecuencia palabras como tedio, aburrimiento, que son justamente el spleen. Sí, hay una conexión que tiene que ver con las circunstancias macro generales. Lo que pasa es que en el Tuerto López, claro, se circunstancializa en esa fidelidad a su terruño. No necesita más. De hecho, su desilusión le está diciendo que el hombre que tiene ahí, en la esquina, en la calle, en su entorno, es el hombre en todo el mundo y en todas las épocas, ¿no? ¿No? Pero creo que hay una marcación que tiene que ver con esto, con el timbre, con la ironía como visión de mundo de la modernidad que está asociada a una especie de rebeldía del poeta con un entorno envilecido. Lo tiene Baudelaire y lo tiene el Tuerto López, con distintos matices. Pero bueno, dejo ahí y quiero retomar una cosa que tú planteaste ahorita, me parece interesante, y con lo que decía también Daniel. Hemos estado haciendo énfasis y Daniel utilizó la palabra revolución y rebeldía para el Tuerto López, ¿no? Pero tú mencionabas una referencia sobre la carta de Unamuno al Tuerto López, donde lo que queda claro es que, bueno, y también compagina con cierto detalle que decía Daniel, no es tan revolucionario. O sea, su revolución fue una revolución a medias, una revolución inconclusa, o sea, no la llevó a término. Quizás justamente por esa condición que él señalaba como ese se definía como anficio, como una ambigüedad congénita, ¿no? Él indudablemente dirigía todas sus aristas venenosas hacia esa burguesía y esa élite pseudo-aristocrática cartagenera, pero indudablemente, como ha sido señalado por los estudiosos, él pertenecía a esas élites y de alguna manera estaba también atado a algunas fidelidades, ¿no? Y entonces, eso le impidió ser realmente alguien que hiciera una auténtica transformación en su estética. Veamos la referencia de Unamuno sintéticamente. Él está diciendo, le dice Unamuno al doctor López, le dice, si usted se emancipara de ciertos prejuicios de su escuela, ¿por qué no ensaya el verso libre? O por lo menos deje de torturarse con la rima. Lo está aconsejando el maestro Unamuno, ¿no? Creo que si hiciera eso, podría ser algo de veras nuevo. Yo aquí anoto una observación que yo hice, dice, no solo los prejuicios de escuela, sino también la incómoda presencia aquí y allá de un vocabulario de modé con olor a españolería. Entonces, ¿acaso, si hubiera seguido el consejo del Tuerto López, perdón, de Unamuno, otro hubiera sido el signo de la poesía colombiana? El Tuerto López se quedó a medio camino. Fue una revolución inconclusa. Bueno, en Colombia estamos acostumbrados a las revoluciones inconclusas. Esa es nuestra historia. Entonces también el Tuerto ahí fue colombiano en ese sentido, ¿no? En realidad uno se resiente mucho de ciertos términos que uno dice, pero ¿cómo es posible que este hombre con esa visión tan abierta esté hablando todavía de alquería,
de duro, de peseta. Uno no sabe, este hombre en qué mundo está. Está hablando en unos términos que no corresponden ni siquiera al contexto colombiano, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Esta parte ahí, pero bueno, insistirlo, porque también, no, digamos, no se trata de cargar todo elemento positivo, también los puntos que pudiéramos considerar como críticos o ciertos elementos, que, digámoslo así, bueno, que le ponen una marca de cierta minusvalía a la obra del Alberto López. Ahora quiero preguntarle a Daniel, hay una etapa del tuerto, hay un momento del tuerto que es periodista y hizo algo interesante en el periodismo, se distinguió por alguna cosa, logró algo en ese campo o definitivamente fue un pasón que no dejó ninguna huella. Voy a contestar muy brevemente para utilizar el tiempo que no voy a usar en eso, para volver atrás a lo que hemos mencionado. Yo no conozco nada del tuerto por escrito. Lo que pasa es que el periodismo está hecho para desaparecer. Tampoco me acuerdo sino de unos pocos editoriales de Eduardo Santos que sacudían a Colombia en esa época. Sí llegué a conocer como periodista al hermano del tuerto, don Domingo López Escabriaza, cuando yo cubría eventos colombianos. Siempre que vine a Cartagena lo saludé. No creo que hubiera durado mucho tiempo nuestra amistad porque él se nos murió. Entonces, pero sí lo conocí y además en el tiempo alguien me lo debió recomendar. Me dijo, visite a don Domingo, es un personaje y tal. Y cuando supe que era hermano del tuerto, pues con mucho más gusto lo hice. Pero es que yo creo que Ileana quedó un poquito sentida de que yo no reconociera que que los costeños se parecen al tuerto. No, yo creo que el tuerto expresa en su poesía algo que expresan muchos otros grandes poetas de otras maneras. A mí me parece que el soneto de Teresita de Alcalá tiene la misma electricidad que tiene el de Quevedo, aquí lo debo tener. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día y podrá desatar esta alma mía, hora de su afán ansioso lisonjera. Ese soneto se llama, o fue el nombre que le puso su sobrino, Amor constante más allá de la muerte. Muy bien, yo creo que esa misma arcilla la nos a otros poetas con la misma emoción para hablar de la dualidad muerto, muerte y poesía. Y les voy a leer un poema y te invito, Ileana, a ti también, Rómulo, a que me digan de quién puede ser. Si muero del todo y Dios me asista, es un soneto. Te excuso de llevarme aquellas flores de amarillos y técnicos colores que el mentido dolor pone a la vista. Te recomiendo, amor de mis amores, que cuando tú mi tumba tengas lista, esté provista, pero bien provista, de teléfono, baño y ascensores. Que sea una tumba confortable, grata, con vasos de oro y ventanal de plata, sillones verdes, bar, tapices, seda, una tumba a la moda y con espejos, que no me quede de la tuya lejos para llamarte a gritos cuando pueda. Es un soneto muy chistoso hasta el último verso, que es terrible, para llamarte a gritos cuando pueda. Amor constante más allá de la muerte. Este es el Quevedo que se expresa en este soneto. ¿Quién pudo escribir esto? A ver, no me arriesgo, la verdad que no me arriesgo. ¿Quién? Tampoco. Porque aquí no hay ningún elemento terrígeno ni nada. Esto es de Ciro Mendía. Es un soneto que lo habría podido escribir cualquier otro gran poeta de los nuestros. Pero él es también un poeta, si se quiere, más, entre comillas, chistoso que el tuerto. Y que Silva, por supuesto, las otras marcas de Silva son de un destilado de amargura, pero ingeniosa. Esto es mucho más chistoso, pero también es lo mismo. Es decir, es resolver por el lado del humor el conflicto con los demás, el conflicto con la pobreza, el conflicto con la muerte, ¿no? Y en muchos casos el tuerto la tiene. Mendía, sin embargo, no tiene ese amor
ese apego, esa añoranza de lo pasado, que sí lo tiene el tuerto. Seguramente porque Mendía nació en Caldas, Antioquia, pues, y el pasado de Caldas, Antioquia no es el mismo de Cartagena. Entonces, en ese sentido sí influye el pasado cartagenero, ¿no? En algunas de las cosas o de los sentimientos poéticos, más que en temas o lo que sea. Pero para que Liliana quede tranquila, yo sí reconozco y he defendido la idea de que en Colombia hay cosas en que somos muy diferentes, no solo los cachacos de Bogotá, los cachacos de Antioquia y los costeños, que es en la manera de tratar el humor. Yo siempre he sostenido que el costeño tiene un humor de chiste muy escatológico. Siempre pasa algo, alguien se cagó, cosas de ese estilo. No se meten mucho con el amor ni con el sexo, porque no les deja tiempo a la escatología. El costeño, y es el chiste, es decir, siempre hay una competencia y gana el antioqueño. Fueron a 3 personas lanzaron paracaídas, el uno cogió un paraguas, el otro cogió un morral y el antioqueño sí cogió ese es el humor antioqueño. Y la exageración, además muy divertida por encima de todo, ¿no? Más frío que en alga tullido, por ejemplo. El cachaco es un humor verbal. El cachaco le encanta la gitanjáfora, el calambur, jugar con las palabras. A veces se queda solo en juego de palabras, no profundiza más. Otros sí profundizan. Pero ese es el humor del cachaco. El cachaco vive pendiente de las palabras y de armar con ellas chistes y rollos y juguetes y tal. Y el costeño lo que le gusta es sentarse y contar una larga aventura muy divertida y al final no importa mucho, pero todas las cosas, las peripecias que pasan, ese es el humor costeño. El humor costeño es 100 años de soledad. Entonces, en eso sí somos muy diferentes, pero no creo que en determinados sentimientos que aquí están expresados por 3 poetas distintos que manejan el humor, no creo que sean radicalmente diferentes, ¿no? Pueden serlo un poco por la época, es decir, seguramente en 1890 no se iba a escribir como escribió Mendía hasta hace 25 años, o el tuerto en el año 50, ¿no? Óyeme, bueno, yo por ahora no tengo más preguntas, pero hay un poema, por supuesto que es el más conocido, el más emblemático del Tuerto López, que es A mi ciudad nativa. Me gustaría que Rómulo lo leyera y van a ver después por qué quiero que lea ese poema. Bueno, me interesará saber por qué quiere que lo lea, porque a mí este poema no me gusta. Pero te voy a explicar por qué lo vas a leer. Bien, ahora por eso voy a leerlo con interés, a ver qué es lo que tú me dices. Eh, eh, en esta antología que estoy viendo, que es ¿No la tiene? hecha por mí, sí está, por supuesto, porque es una concesión a la tradición. Por O favor. sea, Para que vea, es, el cachaco se la sabe de memoria. Sí. es un, es un Rómulo no le infaltable. cuenta, yo me la sé de memoria. Es un infaltable. A mí me fastidia de este momento, voy a decir que me fastidia cuando dice, fuiste heroica en los años coloniales cuando tus hijos, águilas caudales. Caudal. Si es una ironía, vale. Si está diciéndolo en serio, que no tengo muy claro si lo dice en serio o es irónico, me parece una fabulación impresionante. Bueno, vamos a leer A mi ciudad nativa, que tiene un epígrafe de José María de Heredia, ciudad triste, ayer reina de la mar. Fíjate la tristeza otra vez. Tristeza, melancolía. Noble rincón de mis abuelos. Nada como evocar, cruzando callejuelas, los tiempos de la cruz y de la espada, del ahumado candil y las pajuelas. Pues ya pasó ciudad amurallada tu edad de folletín. Las carabelas se fueron para siempre de tu rada. Ya no viene el aceite en potijuelas. Fuiste heroica en los años coloniales cuando tus hijos, águilas caudales, no eran una caterva de vencejos. Mas hoy, plena de rancio desaliño, bien puedes inspirar ese cariño que uno les tiene a sus zapatos viejos. Bien, Muchas a gracias. ver, Ahora les estoy cuento. ansioso de saber, sí. Es que quiero terminar esta conversación haciéndole un homenaje a Juan Gosaín. A Juan Gosaín Abdala, que estaría feliz aquí con nosotros. Bueno, dichoso.
hablando del Tuerto López y contando anécdotas y todo lo que él sabe y sabía hacer en una reunión como esta. Entonces, por eso quiero hacerle un homenaje, porque lamentablemente Juan, en el estado de salud en que está, pues no hubiera podido, no puede estar con nosotros hoy, pero le hubiera gustado, estoy absolutamente segura. Entonces, él publicó un bellísimo prólogo al libro del Áncora Editores en 2011, que tiene un párrafo que para mí es el más bello del prólogo, y quiero leerlo como para terminar haciéndole este homenaje a Juan, refiriéndose a el poema de mi ciudad nativa, a mi ciudad nativa. Y dice: no es aconsejable catalogar como un simpático arranque de humor, sin correr el riesgo de incurrir en un disparate, el hecho de comparar el amor contrariado que se le profesa a la ciudad nativa, tras propinarle una reprimenda bíblica, con el cariño que uno les tiene a sus zapatos viejos. Es un arrebato de dulzura hogareña, casi marital, un piropo de dormitorio afectuoso, pero con ciertas reservas, salpicado de cautela, como quien luego de 30 años de matrimonio ve a su mujer peinándose desnuda ante el espejo de la alcoba y le descubre las primeras cicatrices de cesárea, celulitis en el muslo y flacidez en los senos, las nalgas escurridas, y desde la cama le manda un beso con la punta de los dedos. No se trata de humorismo ni de burla, es una manera de comprender que hemos envejecido juntos y que las mataduras nos están sitiando a ambos. Es un resquicio del amor cotidiano. A mí ese párrafo me conmueve muchísimo y me explica muy bien ese amor nostálgico, crítico, pero con un amor verdadero, profundo, duradero, que tenía el Tuerto López por su ciudad. Y aprovecho en este momento también para darle un saludo muy grande a Carmencita Delgado de Rizo, que está hospitalizada con una condición de salud también muy lamentable, y que, bueno, fue de las socias fundadoras de la fundación, y, y fue su primera presidenta. Entonces, desde aquí también un sentido homenaje cariñoso a Carmencita. Entonces, no me resta sino agradecerles a los dos. ¿Quieres decir algo? Iliana, sí, sobre los zapatos viejos, dos anotaciones. La primera es que cuando con uno de mis nietos ya un poco más grande, lo preparé para cuando vino a Cartagena por primera vez, venía de España, le repetí, porque me lo sé de memoria, el poema de los zapatos viejos y tal, y lo llevé finalmente a ver los zapatos viejos. Y el comentario fue de una persona joven para que, oye, estos no son zapatos, estos son botas. Y son botas realmente, primeras que me di cuenta. Pero es que, No pero Daniel, tu nieto tenía razón, es que aquí en Cartagena toda la vida se les dijo el monumento a las botas viejas. Mucha así a las gente botas. decía, mucha gente le decía, ¿cierto, Rómulo? Que le decían el A las, monumento a sí, las botas. yo la conocí como a las botas, simplemente, Las ahí en las botas. botas. Y él Así habla de es. los. Fíjate. Ahora, Que la una cosa, viejos. no sé si ustedes han leído el soneto tal como está escrito al pie de las botas. Está mal escrito, es Está decir, mal escrito. está mal cortado, está pésimamente distribuido. No hay derecho a que eso pase, No, por Dios. no hay derecho. Eso es lo que queremos hacer, Daniel. Queremos rescatar esas cosas, queremos corregirlas y queremos realmente poner al Sí. tuerto en el lugar que el tuerto se merece. A mí me ilusiona pensar que un turista llegue a Cartagena y se encuentre una caricatura como esta, en vez de un afiche lleno de mujeres en bikini ¿sí? Y con el poema del tuerto, y que se encuentre como se encuentra uno en Lisboa, a Pessoa por todas partes, dibujado en las paredes, versos pintados en las paredes, en todas las librerías, en las vitrinas, los libros de Pessoa, y así en otros países.
Entonces, tenemos que rescatar al tuerto, tenemos que volver al tuerto un ícono de Cartagena y es lo que estamos tratando de hacer. Yo les A mí agradezco. me De encanta acuerdo, el Iliana. monumento, perdón. Dale, dale, Dani. No, iba a decir solamente que a mí me encanta el monumento porque he visto muchos que, por Dios, qué cosa tan horrible poner unos zapatos viejos. A mí me encanta que hayan También. puesto los zapatos viejos, me parece estupendo. Pero pongan el soneto como toca, por Dios. Sí, Claro, de acuerdo. claro. No Les quería agradezco. remarcar lo que estaba diciendo Iliana. Yo siempre he dicho que Cartagena es una ciudad madrastra. Y yo nunca podré tener el amor por Cartagena que tiene el tuerto, porque la veo así. Es una ciudad madrastra, sobre todo con la cultura y con sus artistas, con sus creadores. Una ciudad que no le da oportunidades a sus creadores. Eh, no voy a hacer ahora una invectiva contra la ciudad, pero es verdad, o sea, aquí los creadores tienen que irse de Cartagena, porque Cartagena no le da oportunidades. Y el caso más terrible es ese de Tuerto López, sí, su figura más emblemática, su poeta más extraordinario, no tiene ese lugar que debería tener. Por ejemplo, es elemental, tú hiciste la referencia con Pessoa y Lisboa, sí, no hay una casa de la cultura, no hay una casa de la poesía Luis Carlos López. Eso es absurdo. Eso es absurdo. O sea, esa es una perversión realmente. Mira, Es en una perversión de la Medellín ciudad. tiene, Fernando González tiene la Fundación Otra Parte, rescatada la casa de Fernando González, convertida en museo, con un café donde la gente se reúne, con un tertuliadero. Es decir, eso es lo que queremos. Queremos, Wow. y este es como el detonante, esta conversación que hemos tenido hoy, de esta alianza nueva entre el Club de Lectura de Ábaco y la Fundación para ver si logramos poner al tuerto en su justo lugar. Yo les agradezco Les muchísimo. recuerdo, perdón, les recuerdo que a Silva en Bogotá se le ha hecho un gran homenaje con la Casa Silva, que finalmente el distrito hace ya muchos años, gracias a María Mercedes Carranza, compró la casa, la habitó por mobiliario en lo más cercano posible, hizo unas grandes bibliotecas y está el cuarto en que se disparó Silva. Ahí está intacto, uno parece ver el cadáver de Silva, pero es una casa dedicada a la poesía y a la cultura y es lo menos que podemos hacer por Silva, como es lo menos que pueden hacer los cartageneros, recuperar la Casa del Tuerto, que ahorita es un bazar, y hacerle el homenaje a uno de los más grandes poetas, no digo de Colombia, sino seguramente de América Latina. Claro, queremos que el tuerto se vuelva un ícono en Cartagena, que el tuerto se tome a Cartagena, retomando esa toma que ha tenido Cartagena tantas veces, pues que se la tome el tuerto ahora. Y eso es lo que queremos hacer. Esto es el primer escalón. Muchísimas gracias a los dos. De verdad que les doy un abrazo cariñoso. Gracias a todos los que están viendo esto y ojalá se les haya abierto el apetito para conocer al tuerto, para leer al tuerto y para poner al tuerto en el lugar que se merece. Gracias.